El apartado 3 trata de la inmunodeficiencia y como vemos aquí hay de dos tipos. Congénita, es decir, con el nacimiento, y adquirida. Pues nos vamos aquí abajo. Inmunodeficiencia. Todo junto. Bueno, pues es la pérdida del sistema inmunitario de esa capacidad de reconocer las agresiones. Entonces, podemos decir que es la pérdida por parte del sistema inmunitario de reconocer las amenazas del organismo. Es decir, que ni los linfocitos T ni los B van a realizar su función. Esta inmunodeficiencia puede tener dos orígenes. Puede ser congénita, es decir, que aparece ya desde el nacimiento, o puede ser adquirida. Bueno, en el primer caso, lo que ocurre es que en cuanto el recién nacido pierde la inmunidad pasiva que le proporcionaban los anticuerpos de la madre, ya sean los que pasaron a través de la placenta o los de la leche materna, pues en cuanto esos anticuerpos desaparecen, que suele ser en torno a los 6 meses de edad, pues el bebé comienza a desarrollar enfermedades. Podemos decir aquí, se desarrolla en cuanto desaparecen los anticuerpos suministrados por la madre, la placenta y a través de la leche. Como se ve una inmunidad pasiva, pues en cuanto se pierden, pierdes la capacidad de defenderte. Bueno, pues, ¿qué se hace con estos niños? Son lo que se llama comúnmente niños burbuja. Pues una de las medidas, la más llamativa, es el aislamiento. Se crían en ambientes estériles, donde se trata de que haya la menor cantidad de gérmenes posibles. Hay que darle constantemente antibióticos o sustancias antimicrobianas, porque los microbios están en todas partes.
Pues, administración de sustancias antimicrobianas. Cuando se ponen malos hay que utilizar sueros, es decir, hay que utilizar la inyección de anticuerpos externos. Y bueno, lo que se puede hacer con ellos es hacer un trasplante. ¿De qué? De médula. Recordad, la médula ósea roja es el tejido formador de las células sanguíneas. Si se encuentra un donante compatible, pues puede regenerar esa médula y tal vez producir anticuerpos que le defiendan. Bueno, esa sería la congénita. Y luego está la adquirida. Es decir, que aparece en algún momento a lo largo de la vida. Vamos a comentar dos casos. Uno sería debido a tumores, a cáncer. Cáncer que afecte a los glóbulos blancos. Sería la leucemia. Donde los linfocitos digamos que pierden su especialización. No funcionan correctamente y proliferan. Aumenta mucho el número de leucocitos en la sangre, por eso se llama leucemia. Leucemia significa sangre blanca. La sangre no es blanca, pero bueno, una muestra vista al microscopio se ve que tiene muchísimos más glóbulos blancos de lo normal. Luego os busco una foto. Pero esos glóbulos blancos son inútiles. Los linfocitos pierden su especialización. ¿Cómo? No son capaces de defendernos. Y el segundo caso es por un virus. Y aquí pues vamos a hablar de el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, causante del SIDA. El SIDA son las siglas de la enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues se adquiere, en este caso, por el virus VIH. Bueno, en cualquiera de los tres casos, cáncer, virus o congénita, las personas se quedan sin sus defensas y al final lo que sufren son otras enfermedades. Mueren o enferman, lo pasan mal debido a otras enfermedades que se llaman enfermedades oportunistas. Bueno, os voy a hablar un poquito del virus del SIDA, aunque esto ya es un poco repetición. Ya cuando hablamos de los virus, los tipos de ciclos, pues hablamos del virus del SIDA, pero bueno, lo repito, no pasa nada. Bueno, como he dicho, el virus se llama VIH y la enfermedad es el SIDA. Y es un retrovirus.
Eso quiere decir que es un virus de ARN, que tendrá que pasar a ADN, por tanto hace una retrotranscripción o transcripción inversa. Es un virus pequeño. Tiene un tamaño, diámetro, de unos 120 nanómetros. Es un virus que tiene una envoltura membranosa. Es un virus de tipo animal, de los que infectan animales. Y una característica es que en su membrana, en su envoltura, tiene unas proteínas externas, esas proteínas que sobresalen hacia afuera, que se llaman espinas, que en este caso es una proteína denominada proteína de membrana GP120. Vamos a hacer un dibujito. Bueno, pues tenemos la envoltura membranosa. Sobre esa envoltura tenemos esas proteínas GP120. Y luego tenemos cubiertas proteicas. Tiene dos envolturas proteicas. Una un poquito más externa que se llama matriz, que parece que es de tipo icosaédrico. Y luego otra interna que es una cápside de tipo, le llaman troncocónica. Vamos, como un cono al que le cortan el vértice. Bueno, pues estas son las cápsides proteicas. Y esta sería la membrana externa, lipídica. Y bueno, esas son las proteínas GP120. Bueno, y como he dicho, tiene ARN, tiene dos copias de su material genético. Dos ARNs. Y en su interior también tiene, ya me faltan colores, en su interior tiene varias enzimas. Esta en concreto va a ser la ARN, o sea, la transcriptasa inversa. También tendrá otras que son las proteasas y las integrasas. Transcriptasa inversa, proteasa e integrasa, ¿cómo lo pongo? Así, como rayitas. Bueno, pues ya sabéis que este virus se transmite a través del contacto entre los fluidos corporales, fundamentalmente a través de la sangre y también a través de las relaciones sexuales, en el que los fluidos corporales entran en contacto. Y bueno, una vez que el virus entra dentro del cuerpo, la peculiaridad que tiene que ver con esta proteína. Esta proteína, resulta que reconoce a los linfocitos T
los que tienen que avisar a nuestras defensas como objetivo. Es decir, que este virus ataca a los linfocitos. Esto es un linfocito. Linfocito T cooperador, helper. Bueno, pues resulta que tienen en su membrana unas proteínas llamadas CD4. Y los virus reconocen esas proteínas y entonces los virus penetran aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora veremos el proceso, ¿no? Pero finalmente lo que va a hacer es ir eliminando a estas células. Entonces, si el enemigo está destruyendo a nuestros defensores, pues al final nos quedamos indefensos. Los enfermos de SIDA inicialmente cuando contraen la enfermedad no tienen prácticamente síntomas. Parece que los posibles síntomas que se pueden experimentar es parecidos a una gripe, entonces pueden pasar inapercibidos. El cuerpo está contagiado, reacciona, comienzas a producir anticuerpos, pero no se consigue eliminar a los virus porque se quedan escondidos dentro de los linfocitos, los cuales lo van a ir destruyendo poco a poco. Entonces, después de esa primera fase, que muchas veces pasa inapercibida, lo que va ocurriendo es que tu sistema inmunitario se va degradando poco a poco, y llega un momento que no tienes prácticamente defensas. Y entonces es cuando aparecen los síntomas de la enfermedad, del SIDA. Finalmente, cuando el sistema inmunitario está muy deteriorado, pues infecciones variadas, incluso la aparición de tumores, es lo que suele acabar con la vida de las personas. Bueno, os voy a poner un vídeo que es el que ya utilicé otra vez y lo voy a ir comentando sobre la marcha. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus, HIV. This is an enveloped virus. The envelope is derived from the host cell membrane with viral glycoproteins such as GP120 and GP41 inserted into the membrane as the virus leaves the cell. The core is composed of P24 capsid protein, and the P17 matrix protein helps maintain viral structure. Inside the core are two identical copies of single-stranded RNA viral genome and three enzymes, reverse transcriptase, RT, protease, PR, and integrase, IN. To establish infection, HIV must first attach to its host cell. Attachment occurs by interaction between GP120 on the surface of the virus and the CD4 antigen receptor on the surface of the host cell. In addition to the CD4 receptor, there must also be a co-receptor on the host cell. The co-receptor differs for different host cell types. In T lymphocytes, the co-receptor is called CXCR4, whereas on macrophages, the co-receptor is called CCR5. After attachment, the viral envelope and host cell membrane fuse, resulting in entry of the virus into the cell. Vale, aquí se ha visto cómo el virus ha penetrado dentro de la célula y aquí el problema está en que parasita a las células que nos tienen que defender. Aquí tenemos el ARN.
Ahora se dará la retrotranscripción. Once the RNA is released into the cytoplasm of the host cell, reverse transcriptase makes a DNA copy of the viral RNA genome. As the DNA is being formed, reverse transcriptase degrades the RNA strand. A complementary DNA strand is then added by the reverse transcriptase, and the ends of the resulting double-stranded DNA segment are joined non-covalently. Treatment with nucleoside analogs or reverse transcriptase inhibitors interferes with these steps. The resulting circular DNA is then moved to the nucleus and inserted into the host cell chromosome by the viral integrase IN enzyme. Ahora el virus se integra dentro del ADN de la célula hospedadora. Y ahí puede quedarse mucho tiempo y se pueden leer sus proteínas y comenzar a producir proteínas víricas. The integrated viral DNA is now referred to as proviral DNA. Following integration, the proviral DNA may remain dormant or, with host cell activation, RNA may be synthesized from the DNA, yielding messenger RNA and viral genome RNA. Viral messenger RNA is translated, yielding viral enzymes and structural proteins. Some of the functional proteins are formed by cleavage of a long polyprotein by the enzyme protease. Protease inhibitors interfere with this step. GP41 and GP120 are inserted into the host cell membrane, and the structural proteins surround the viral. Fijaros, ahí ya se han producido proteínas virales que están ahí en la membrana. Eso puede avisar a las defensas del cuerpo para comenzar a luchar contra estas células infectadas. Es decir, que en este momento se pueden empezar a detectar anticuerpos en la sangre. En ese momento, si tú te haces un análisis, darías positivo en anticuerpos. Eso es lo que se llama seropositivo. Un seropositivo es una persona que está infectada y por tanto ha desarrollado anticuerpos anti-SIDA. Pero también, pues, aparte de estar esas proteínas ahí, también se puede formar la partícula vírica completa y salir. RNA to form the core. Finally, the virion is released by budding. Vale. Entonces, se irá a infectar otro linfocito T. Estos linfocitos T infectados pues acaban también muriendo y la cantidad de linfocitos T cooperadores disminuye hasta que el cuerpo no puede avisar de que está siendo infectado. Hoy día existen unos cócteles que llaman de antirretrovirales, son unos medicamentos que lo que hacen es evitar que proliferen tanto los virus en el interior de las células. ¿En dónde? Pues en dos momentos de su ciclo. Aquí hay antirretrovirales que lo que evitan precisamente es la retrotranscripción, inhiben la acción de la retrotranscriptasa. Y el otro momento es aquí. Inhiben la actuación de la proteasa, esta enzima que va a romper polipéptidos dando lugar a las diferentes proteínas. El uso de estos medicamentos ha prolongado la vida de los enfermos de SIDA mucho. Y hoy día pues no tiene cura, pero es una enfermedad crónica de larga duración. Un enfermo puede vivir 10, 15, 20 años enfermo de SIDA. Apartado 4. El cáncer. Vamos aquí a continuación.
el cáncer. Bueno, pues el cáncer aparece cuando una célula mutada comienza a dividirse de forma descontrolada. Bueno, pues está ocasionado por la aparición de una célula normal dentro de un tejido. ¿Qué le pasa a esta célula? Pues que pierde su especialización. Esta célula pierde su especialización y solo va a hacer una cosa, que es multiplicarse descontroladamente. Vale. ¿A qué se debe esa pérdida? Pues es una mutación, algo ocurre en su ADN, se produce una mutación. ¿Y esa mutación a qué se puede deber? Pues pueden ser debido al azar, es decir, a un fallo en la replicación del ADN, creo que ya os comenté que la ADN polimerasa tiene una baja probabilidad de fallar, pero la tiene. O también puede deber a exposición a agentes mutagénicos. Que se clasifican en agentes físicos como las radiaciones. A agentes químicos, bueno, pues que son diferentes sustancias químicas tóxicas. Y también puede haber agentes biológicos. Por ejemplo, los virus. Y especialmente los virus que se insertan en el ADN, aquellos que tenían ciclos lisogénicos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano. Vale. Para hablar de la evolución del cáncer dentro del organismo, voy a usar la imagen del libro. Vamos a ver dónde la he metido. Aquí está. Vamos a ampliarla un poquito. Esa imagen está en la página 438. Bueno, ahí se ve el desarrollo de un tumor. Bueno, pues el cáncer comienza con una sola célula. Aquí. Esta célula, sea por la causa que sea,
se transforma en cancerosa. Ya no hace su función y lo que hace es multiplicarse. Al cabo de un tiempo, si el sistema inmunitario no la elimina, pues se forma una masa de células. Y esa masa de células, pues, forma lo que se denomina un tumor. Si ese tumor se mantiene confinado en una región del cuerpo y no invade otros tejidos, que es lo que se ve en la siguiente imagen, aquí ya se ve cómo el tumor está creciendo y está comenzando a invadir otros tejidos. Bueno, en este caso ya se llama tumor maligno. Los dermatólogos muchas veces cuando nos ven bultitos o manchitas en la piel, estudian la forma del borde, porque para ellos es indicativo si esa mancha está proliferando, está creciendo. Y bueno, luego tenemos este siguiente estadio, que es el más peligroso, que es cuando las células del tumor pueden penetrar en el torrente sanguíneo y entonces ya pueden distribuirse por todo el organismo. Y este fenómeno se le llama metástasis. Es cuando el cáncer se siembra, entre comillas, por todo el organismo. Y entonces podrían salir cientos de nuevos tumores en órganos muy variados. Vale. Pues vamos a hablar de un concepto nuevo que es oncogen. Bueno, vamos a dibujar aquí una celulita. Con su núcleo y su ADN. Bueno, la pregunta es ¿por qué a muchas células mutadas les da por lo mismo? Es decir, perder su especialización y multiplicarse. Bueno, pues eso tiene que ver con los oncogenes. Vamos a decirlo en singular, oncogen. Son los genes que transforman a las células en cancerosas. Y nos podemos preguntar, entonces nosotros tenemos genes que pueden hacer que nuestras propias células se hagan cancerosas. Bueno, pues la respuesta es que sí, pero es por un mal funcionamiento de esos genes, porque al final la célula lo que está haciendo es multiplicarse y eso sí que es parte de los procesos naturales de la célula tiene que multiplicarse. Entonces, cuando un gen, vamos a poner aquí, son genes que participan en la reproducción normal de la célula. Que cuando se mutan, se transforman en genes que dan lugar a células que se reproducen descontroladamente. Cuando
oncogen está funcionando de forma correcta, se le puede llamar proto-oncogen. Proto-oncogen. Es decir, es un gen que tiene una función en la célula relacionada con la reproducción, pero si sufre una mutación, se transforma en un oncogen. Proto-oncogen. Oncogen. Vale. Y lo que hace es que la célula se multiplique descontroladamente. Funcionan como un interruptor. Por ejemplo, imaginaos que una acción que hacéis de forma cotidiana es encender la luz de vuestra habitación. Tenéis que darle al interruptor. Si un día le dais un golpe al interruptor, pues puede ser que a partir de entonces el interruptor se enciende y se apaga descontroladamente y la luz se enciende y se apaga. Pues algo así. Aquí en algún lugar de este ADN habrá un proto-oncogen que mientras funciona correctamente, su función es normal. Pero cuando se vea mutado, su función relacionada con la reproducción se altera y va a hacer que esta célula se multiplique, se multiplique, se multiplique, se multiplique, se multiplique. Parece ser que la inserción en el ADN de ciertos virus puede activar los oncogenes y transformar nuestras células en células cancerosas. Bueno, pero hemos dicho que este proceso que es natural, el cuerpo puede luchar contra él, el sistema inmunitario puede detectar estas células y eliminarlas. Cuando desarrollamos cáncer, precisamente es cuando el cuerpo no es capaz de detectarlas o no da abasto, el tumor crece más rápido de lo que el sistema inmunitario puede eliminarlo. Vamos a ver cómo funciona esto. Cuando aparece una célula cancerígena, esta de algún modo pide auxilio al sistema inmunitario. ¿Cómo? Pues produciendo antígenos tumorales. Aquí tenemos la célula. Se produce una mutación en su núcleo. Y tal vez como consecuencia de esa mutación van a aparecer proteínas anómalas. Y esas proteínas van a ser expuestas hacia el exterior, gracias a las proteínas de membrana denominadas MHC1, el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces estas proteínas van a actuar como antígenos tumorales. Bueno, esto va a activar la actuación de células capaces de eliminarlo, que serían los linfocitos T, citotóxicos, los macrófagos y otras células que se llaman células NK. Creo que ya las comenté. Natural Killer. Bueno, voy a hablaros un poquito de estas. Estas son nuestras defensas naturales contra
contra el cáncer. Actúan de una manera parecida a los linfocitos citotóxicos. Son linfocitos o células similares a linfocitos que actúan eliminando a las células cancerosas. Bueno, es lo mismo que dijimos de estas células. Sí, la diferencia es que no necesitan una activación. Es decir, que es un mecanismo innato. Es decir, estas células se saltan todo aquello de la presentación de antígenos, la proliferación del clon adecuado. Entonces, no es un mecanismo adquirido por el contacto, sino que se tiene desde el nacimiento. Bueno, pues estas serían las células capaces de luchar contra el cáncer. ¿Por qué hay personas que no superan la enfermedad? Pues parece ser que en algunas células de tipo cancerígeno no existen estas proteínas. Por tanto, los antígenos tumorales no se muestran. Y entonces todas estas células citotóxicas no saben contra quién tienen que luchar. Esta célula proliferará, se multiplicará y dará lugar al cáncer. Bueno, tratamientos frente al cáncer. Bueno, pues lo primero sería la prevención. Evitar estilos de vida que puedan facilitar la aparición del cáncer. Lo siguiente sería la detección prematura. Es decir, detectarlos pronto. Bueno, hoy día nuestro sistema sanitario pues prevé que personas mayores, que es donde suele darse más el cáncer, pues se hagan pruebas periódicas. Todos habremos oído hablar de las mamografías. Si una persona periódicamente se hace una prueba y se detecta un tumor, pues se podría extirpar, que es la siguiente medida, que es la cirugía. Se extirpa el tumor, lo que pasa que tiene que extirparse totalmente. Vuelvo a esta imagen. Hay que sacar el tejido, esta masa, pero muchas veces no se va a ver tan bien como aquí, con una diferencia de color. Habrá que sacar más, por si acaso, y aún así nunca sabes si puede haber quedado alguna célula, y cualquier célula que queda puede reproducirlo. Otros tratamientos son la radioterapia, que consiste en someter a la zona donde está el tumor a diferentes radiaciones. Pueden ser rayos X,
rayos gamma a haces de electrones o de protones. Y también tenemos la quimioterapia. Que es la administración de productos químicos que inhiben la reproducción celular. Vale, la quimioterapia parece que es muy agresiva con el organismo porque estamos tomando un veneno que impide la reproducción celular. Parece que tiene efectos bastante dolorosos o incómodos. Además, la quimioterapia y la radioterapia también afectan al sistema inmunitario deprimiéndolo, haciéndolo que trabaje peor y quedamos más expuestos a cualquier tipo de otra enfermedad infecciosa.